Buen día, me gustaría resolver este ejercicio de derivadas. En este caso me dan una función de tres variables y me piden que encuentre esta derivada. Esta es una notación de los tipos de notación que existen de derivadas eh, parciales. Por ejemplo, ya habíamos visto esta, que era por ejemplo fx o fy o fz, que es un tipo de notación. Está la otra, que es por ejemplo la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y la parcial de f con respecto a z. Y esta otra, que es con los subíndices son números, bueno, de 1, de 2, de 3. Y estos hacen alusión a estas variables que están aquí. Entonces esta es la variable 1, esta es la variable 2 y esta es la variable 3. Entonces me están pidiendo encontrar la derivada primero con respecto a x, luego otra vez con respecto a x, luego con respecto a z y luego con respecto a z. Entonces eso sería básicamente lo que me están pidiendo. Me gustaría resaltar algo en este punto, y es sobre las derivadas que se pueden obtener. Por ejemplo, tenemos una función de tres variables, x, y, z. Entonces nos pueden pedir, por ejemplo, encuentre las terceras derivadas parciales de esta función. Nos puede pedir algún enunciado o algo así. Y pues el caso esta de tres variables absorbe el caso de una función de dos variables, entonces por eso me gustaría ejemplificarlo con esto primero. Entonces podríamos tener a este punto, al derivar, tenemos tres opciones. Por ejemplo, encontrar una derivada con respecto a x, otra con respecto a y, u otra derivada con respecto a z. En este punto tenemos de nuevo la probabilidad, la posibilidad de derivar con respecto a x, de derivar con respecto a y o de derivar con respecto a z. Y lo mismo para este otro, derivar con respecto a y de nuevo, derivar con respecto a x y derivar con respecto a z. Y lo mismo para este caso, derivar con respecto a z otra vez, derivar con respecto a x por ejemplo, y derivar con respecto a y. Entonces tendríamos todos estos casos. Por ejemplo, estas corresponderían a las primeras derivadas parciales, porque si se fijan solo se derivó una vez con respecto a las tres opciones que se tienen, porque son tres variables. Y todas estas corresponderían a las segundas derivadas parciales. Aquí se me fue, tendría que ser xx. Y pues así sucesivamente. A partir de aquí podríamos conseguir fxxx, fxxy y así sucesivamente, y eso correspondería a las terceras derivadas parciales. Y pues este caso absorbe, como había mencionado, el caso de una función de dos variables, porque la z no estaría, entonces se eliminaría todo esto que se desglose de aquí. Bueno, entonces existe un teorema que nos ayuda, que nos facilita todo este trabajo, que se llama teorema de igualdad de derivadas mixtas, en el que, por ejemplo, tenemos una derivada, por ejemplo, fxy, que sería esta, por ejemplo, esta de aquí. Entonces, digamos que ya hicimos fxx, ahora vamos a fxy, y vamos a ir derivando todas estas hacia abajo, luego esta, luego esta, luego esta, y así. Entonces, por ejemplo, al llegar a esta otra, fyx, va a pasar algo curioso y nos vamos a dar cuenta que es exactamente igual a la derivada la parcial con respecto a x y luego con respecto a y es igual a derivar la parcial con respecto a y con respecto a x después. Entonces, eso es lo que nos estaría diciendo el teorema de igualdad de derivadas mixtas. Por ejemplo, si tuviéramos fyzx, x, la parcial, por ejemplo, fxxyz tendrían que ser iguales. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que se deriven el mismo número de veces una variable determinada. Me explico. Por ejemplo, aquí en esta derivada se ve que primero se deriva y, luego z y luego x dos veces. Entonces, en la otra derivada, si se fijan, el número de veces que se derivó x es el mismo, dos veces, y luego se deriva una vez y una vez z. Quiere decir que
el número de derivadas en una misma variable se tiene que conservar, tiene que ser la misma. Otro ejemplo para que quede un poco más claro podría ser f z y x. Tendría que ser la misma que x, y, z, porque se derivó una vez z, en el otro también se deriva una vez z, en este se deriva una vez y, en el otro también se deriva una vez y en el otro se deriva una vez x, en ambas. Entonces ese es el único requisito, que se derive el mismo número de veces y se va a cumplir lo de las derivadas cruzadas. Entonces, pues aquí se puede aplicar perfectamente lo de las derivadas. Por ejemplo, podemos encontrar D3311 o D3131 o así, combinaciones, pero yo voy a respetar este orden que está aquí, primero con respecto a x, con respecto a x, con respecto a z y con respecto a z. Y pues si ustedes tienen el deseo de comprobar si en efecto se cumple, pues los invito a realizarlo. Pero yo voy a respetar este orden que se da aquí. Un detalle que para las derivadas de orden superior, por ejemplo, se tiene este caso. Esto se me escapó explicarlo en el momento, pero aquí está. Si se trabaja con esta notación, entonces el orden es de derecha a izquierda, perdón. Entonces, por ejemplo, primero vamos a sacar la derivada de f con respecto a y luego a esa derivada que se tenga se va a derivar con respecto a x. Por ejemplo, en esta notación de aquí se lee de izquierda a derecha como se lee normalmente, pero en esta otra notación el orden que se tiene que seguir se lee de derecha a izquierda. Por ejemplo, otro ejemplo, si se tiene, por ejemplo, una tercera derivada con respecto a z, por ejemplo, con respecto a y, con respecto a x. Entonces, primero se debería derivar con respecto a x. El resultado de esto se debería derivar con respecto a y, con respecto a y. Y la respuesta de esto se debería derivar con respecto a z. Entonces, si se fijan, se cumple lo que de hacerlo de derecha hacia izquierda. Bueno, entonces ya entrando con el ejercicio, hay que recordar nada más que la derivada de un logaritmo es, pues bueno, de x de esto sería x' sobre el argumento del logaritmo. Entonces básicamente se le saca el inverso a lo del logaritmo. Entonces voy a hacer eso de un solo y quedaría xy más yz sobre xz, y ahora se derivaría lo que está dentro. Entonces aquí voy a aprovechar a factorizar la y de una. Entonces quedaría x más z al cuadrado, el denominador todo al cuadrado. Entonces ahora sí iría el denominador, lo voy a seguir escribiendo así, por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Con respecto a x solo quedaría y. Entonces aquí me seguiría quedando esto mismo por, aquí me quedaría xyz, distribuyendo esta z en el paréntesis, xyz más y z cuadrado menos xyz. Entonces se me eliminarían estos y me quedaría y cuadrado por x más z y todo eso al cuadrado. Entonces aquí se me va una z con esta z y se me va esta y con una de estas y's y me va a quedar entonces me quedaría de sacar esto, x más z sobre x, aquí me quedó una z y me quedó x más z al cuadrado. Entonces este se me va con esta y se me va con esta y que me había quedado aquí abajo, que se me olvidó, y aquí me quedaría z por 1 sobre x por x más z. Y lo que voy a hacer es que le voy a distribuir esta z y esta x, perdón, y me quedaría x cuadrado más xz, y esta sería la primera derivada. Lo ordeno así porque le metí la x, porque si no tendría que efectuar aquí un producto
y para no hacer eso, entonces porque hay que derivar otra vez con respecto a x. Entonces lo que voy a hacer es que la z la voy a sacar y me va a quedar x cuadrado más xz, todo eso al cuadrado, y otra vez el denominador x cuadrado más xz por la derivada del numerador, que es 0, menos 1, porque en el numerador hay un 1, y la derivada del denominador quedaría 2x más z. Entonces de la z de afuera no se me olvide, y me queda menos 2x menos z sobre x cuadrado más xz y todo eso al cuadrado. Y lo que voy a hacer es que esta z la voy a meter aquí y me va a quedar menos 2xz menos z al cuadrado sobre, y voy a dejar x cuadrado, lo voy a sacar del factor común a x y me quedaría x más z al cuadrado. Y esta sería la segunda derivada. Bueno, entonces ahora para la tercera derivada, aquí lo que hice fue sacar este signo menos, y como voy a derivar con respecto a z, puedo sacar un menos 1 sobre x cuadrado, este x cuadrado del denominador. Entonces me quedaría el denominador normal, todo elevado al cuadrado, entonces me quedaría la cuarta, y me queda el denominador x más z al cuadrado por la derivada del numerador con respecto a z, que sería 2x más 2z, menos el numerador, que sería 2xz más z al cuadrado, por la derivada del denominador, que sería 2x más z. Y ahora ya nada más faltaría reducir. Puedo sacar un factor común x más z, y aquí me quedaría el cubo, porque aquí se repite aquí y aquí. Entonces aquí me queda la 1 y este se me elimina, se me simplifica. Entonces me queda menos 1 sobre x al cuadrado por... Y aquí, por ejemplo, puedo factorizar un 2. De aquí, si se fijan, hay un 2 en los dos lados. Se me queda x más z por x más z. Entonces esto me queda, y lo voy a poner aquí arriba, x más z al cuadrado, para reescribirlo en el siguiente paso. Y aquí, distribuyendo el 2, bueno, puedo sacar aquí un 2z, porque aquí también hay un factor común, aunque no me serviría de mucho, mejor lo distribuyo de una sola vez el 2 aquí adentro. Entonces tengo aquí este otro 2, y me queda 2xz más z al cuadrado, y aquí me queda x más z al cubo. Entonces aquí puedo hacer un arreglo más. Si se fijan, aquí hay un 2 y aquí otro 2, entonces lo voy a sacar, menos 2 sobre x cuadrado por, y voy a desarrollar ese cuadrado que me queda arriba, x más z al cuadrado sería el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos, y este 2 lo saqué, quedaría 2xz menos z cuadrado. Entonces este z cuadrado se va con este, y este menos 2xz se va con este, y me queda nada más x cuadrado en el denominador, en el numerador, perdón, que se me simplifica con este, y me quedaría x más z al cubo. Entonces esta derivada quedaría menos 2 sobre x más z al cubo. Y ya nada más me faltaría la última derivada, que sería con respecto a z de nuevo. Entonces este menos 2 lo voy a poner afuera, y ya sería otra vez un cociente, o se puede subir del denominador al numerador como a la menos 3 y desarrollar como potencia. Yo lo voy a hacer así, normal. Entonces aquí un término se me va a hacer 0, me quedaría x más z al cubo por la derivada del numerador, que sería 0, entonces se hace 0 todo esto, quedan 0. Y en el otro iría el numerador, que es un 1, por la derivada del denominador, que sería 3x más z al cuadrado. Entonces este cuadrado con este me queda aquí un 4, y me queda aquí menos 3 por menos 2, que sería 6 positivo, sobre
x más z a la cuarta. Y esta ya sería lo que nos estaban pidiendo, la cuarta derivada. Primero con respecto a x, luego otra con respecto a x y luego dos veces con respecto a z. Esta ya sería la derivada.